Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la palabra amén. Amén, amén, amén. Amén, la palabra amén. Bienvenido a tu canal, El Amor es Espiritual. Hoy quiero contarte sobre esta palabra que realmente, pues la decimos o se dice de manera ya instintiva, está tan pegada en nosotros que la religión, la cultura, bueno, de hecho la metió tanto la religión, que la metió tanto, pero tanto, pero tanto, que ahora es parte de la cultura, por lo menos de parte de Latinoamérica, aún los anglosajones y diferentes razas también repiten estas palabras sin pensarlo, sin saber ni siquiera qué significa, sin saber ni siquiera qué significa y pues se empezó a utilizar, de hecho se empezó a utilizar desde hace muy poco, desde hace muy poco se empezó a utilizar. Realmente no fue hace mucho. Y lo que hicieron ellos para poder utilizar esta palabra, los que la instituyeron, pues realmente utilizaron de mucha astucia. Pero antes, bienvenido al canal. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, tocas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de todos los videos que estamos haciendo especialmente para tu edificación y crecimiento espiritual. Bueno, siguiendo con la palabra amén, realmente a mí me, me llamó mucho la atención que era lo que pasaba eh, en el ámbito espiritual, en el ámbito astral, cuando tú decías la palabra amén. Eh, pues cualquier persona diría, pues dices, ¿qué significa amén? Pues según lo que me han enseñado, que de hecho hasta lo han querido, lo han puesto así como en traducciones, que realmente no es literal, no hay no es literal la traducción, pero le dan la traducción como así sea, ¿verdad? Pero cuando vamos y investigamos a las raíces de las religiones, resulta ser que no existía la palabra amén. En el cristianismo no existe la palabra amén, en el judaísmo no existe la palabra amén, no existía también, eh, por ejemplo, todo lo que son los taometanos, los hinduistas, no existía la palabra amén. También los musulmanes tampoco tenían esta palabra amén. No había ninguna palabra amén ahí, hasta que se topó o nos topamos con la cultura egipcia. ¿Y qué pasó en la cultura egipcia? Eh, hay una gran distribución de dioses que hay en la cultura egipcia que en otro momento hablaremos de eso, de quiénes son esos dioses, por qué si podían morir y cómo podían resucitar y todas estas cosas. Eh, y entonces, realmente, estos llamados dioses, ellos hacían pues su voluntad y empezaron en el caso de Osiris, fue el primero que empezó digamos que a hacer de una comunidad, hacerse de una comunidad de tal manera que tuvo esplendor, en este caso pues la comunidad que había hecho Osiris. Ahora, en el caso de Osiris, él estuvo, ¿verdad? Digamos que en los albores del Egipcio antiguo, ¿verdad? Ya existía, por ejemplo, cuando él llegó ya existía, entiendo que existía lo que se llaman las esfinges, ya estaban las esfinges, todavía no estaban las pirámides, pero sí estaban las esfinges y había muchos ya templos y muchas cosas ya estaban ahí. Cuando él llega y entonces, eh, y bueno, él hace una comunidad y ya está, lo ponen de Dios
así, y hacen toda la distribución de los dioses. Entonces él es quien enseña, ¿verdad? Con su esposa Isis, enseñan pues cómo es la distribución de los dioses, se lo enseñan ya a los humanos, ¿verdad? Y enseñan que Ra es la divinidad mayor. Es decir, es en este caso, pues, en este caso sería el abuelo, ¿verdad? El abuelo de, a ver, el papá de Osiris, ¿verdad? Entonces, ahí hay, bueno, hay toda una mezcla, no me acuerdo ya hace, porque eso los miré hace bastante tiempo, no recuerdo hace cuánto, más o menos unos 12.000, 13.000, 14.000 años por ahí. Bueno, la cosa es que, pero sí me acuerdo muy bien de estos dos, y también me acuerdo de Anubis también. Bueno, la cosa es que, perdón, de lo que estamos hablando, volviendo al tema, me dispersé un poco. Entonces, él, en este caso, él enseñó que Ra era el dios que estaba en el espacio peleando con la serpiente Apophis, que era el dios de la destrucción. Entonces, él era el dios supremo de la luz, y Apophis era el dios supremo de la oscuridad. Apophis era una serpiente, y es una serpiente gigantesca, enorme, y pues ellos una en forma, mejor dicho, una culebra, o para algunos es serpiente. Es que la palabra serpiente también es un poco distorsionada, porque viene de ser sapiens de latín y significa ser pensante, pero para que entienda más o menos es como una cobra, ¿verdad? Y es gigantesca, ¿verdad? Y peleaba día a día con Ra, y Ra siempre vencía. Y él andaba en un barco, una nave espacial dorada, y que pues ahí así era como vencía, y luchaba todos los días con Apophis, y así era como la oscuridad no le ganaba la luz, ni el caos a la paz. Entonces, en este sentido, Ra era el dios supremo y padre de los dioses, y en este sentido también había algo bastante importante, que a partir de ese momento, entonces, todos los que, bueno, de ahí pasó, de Osiris tuvo un hijo ya estando muerto. Hay una historia rara ahí, en la cual nace Horus, y Horus también pues le rinde culto a Ra, y de los descendientes de Horus, que más bien no es tanto el linaje de Horus, sino los que se suponían que eran los elegidos por Horus espiritualmente para ser los gobernantes, que son los faraones. Entonces se les ponía el final Ra, ¿verdad? Como Atón Ra, Amón Ra. Y ahí estamos saltando unos miles de años, pero quiero hacer ese como breve resumen de dónde salía entonces la palabra amén. Entonces llegó de hecho, varios de ellos se llamaron faraones: Atón Ra primero, Atón Ra segundo, Atón Ra, Amón Ra primero. Bueno, el primero pues no era primero, sino Amón Ra, y de ahí el segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera. Bueno, la cosa es que Amón Ra tenía una gran cantidad de sacerdotes, hechiceros y muchas cosas ahí oscuras que trabajaban con él, ¿verdad? Y conectaban también con las divinidades, entre comillas. Y era todo un proceso realmente muy religioso de los que ellos tenían. Y él quería que todo el pueblo aprendiera a obedecerle y a rendirle culto. Y entonces le decían la palabra amén, que significaba la voluntad de Amón Ra, amén, la voluntad de Amón Ra sea cumplida. Amón Ra,
la voluntad de Amon-Ra sea cumplida. Amén. 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 Eso es lo que hacían. Amén. Así hacían unas tonalidades largas. Pues en el caso de Ra, siempre se representa con un sol. Y por eso miran las divinidades, muchos de ellos que querían seguir y inventaron que significaba que era lo del disco solar. Lo del disco solar es otra historia, pero básicamente amén significa la voluntad de Amon-Ra sea hecha, sea concedida. Y entonces pasó pues algo bastante interesante. Pasó ese tiempo, pasaron muchos cientos de años. eh, bueno, se instituyó en un tiempo y el amén, ¿verdad? Pero después fue perdiéndose. Y el amén, porque dejó de gobernar Amon-Ra. Y pues después, recientemente, hace unos cientos de años, y en especial cuando una religión daba su celebración, que le llaman misa, se daba en latín. Entonces de ahí empezaron a ver la posibilidad y la oportunidad eh, de cómo hacer, dado que había muchas personas, ¿verdad? Había muchas personas que oraban de corazón, había muchas personas que oraban fervientemente, oraban al Altísimo, oraban con mucha devoción al Altísimo. Y entonces ellos necesitaban y querían hacer opacar esa oración. Es decir, que la oración fuera una oración que realmente no diera el fruto que se requería, ¿no? Que no fuera a, que no fuera realmente eh, a ser aceptada por el Altísimo, que no fuera a ser escuchada por el Altísimo. Eso era lo que se quería. Y entonces, muy inteligentemente, muy habilidosamente, en este caso, pues los espíritus, los demonios, los seres celestiales caídos, idearon el plan de meter al final de cada oración la palabra amén. Entonces, ¿qué significa la palabra amén? La voluntad de Amon-Ra sea hecha, ¿verdad? La voluntad de Amon-Ra. Entonces, ahora cuando tú decías, haces tu oración y dices amén, entonces estás invocando estás diciendo que toda tu oración te la estás dedicando a Amon-Ra. Y me imagino que si tú utilizas esa palabra, no estás pensando en Amon-Ra, ¿verdad? No estás pensando en un faraón egipcio de hace muchos años y todo eso. Entonces, la palabra amén alimenta al egregor de Amon-Ra, lo alimenta, lo energiza, le da poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay personas que dicen, es que tú no oras, tu oración no llega al cielo, dicen. Bueno, la cosa es que de hecho no debe ni siquiera de llegar al cielo, debe de llegar a tu interior. Pero bueno, la cosa es que cuando espiritualmente, ¿qué era lo que pasaba? Que mirabas que cuando la persona empezaba a orar, una luz brillante dorada o blanca o amarillenta empezaba a rodear la persona, empezaba a rodear, y esta energía empezaba a iluminar su ser. Pero cuando decía amén, inmediatamente, completamente, se apagaba esa luz y esa energía que estaba emanando. Entonces era una cadena, era algo para destruir, en este caso la oración de las personas. La palabra la pusieron ahí los religiosos, para poder destruir la oración de las personas. ¿Y quiénes controlaban los religiosos? Los demonios y los ángeles caídos. O sea, quien al final pone esa palabra ahí son los demonios y los ángeles caídos. Fueron ellos que ponen esa palabra
para destruir toda la espiritualidad y la conexión con el Altísimo, la fuente de vida de todas las personas. Entonces, si tú quieres verdaderamente conectar con el Altísimo, entonces no digas la palabra amén, sino que di solo así sea, o di gracias, 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 di gracias Padre, di gracias, infinitamente gracias. O sea, puedes decir esas cosas, pero jamás, jamás, jamás digas amén. En otro video vamos a hablar sobre el amén y el cristianismo. El amén y las religiones derivadas del cristianismo. Y podrás observar que ninguno de las personas que escriben utilizan la palabra amén. Jamás. Pero vino alguien y se le ocurrió cambiar las palabras que estaban en el Apocalipsis, que es en el único lugar entre el libro de Revelaciones, y insertó esa palabra ahí para dar por válida en algunas traducciones bíblicas esa palabra. Bueno, me alegra mucho saludarte, te envío un fuerte abrazo a la distancia. Ya sabes, jamás digas amén. Y deseo de todo corazón que el Altísimo te bendiga.